Seguimos en BTV Noticias, momento de las noticias internacionales. Recibimos a él y Lionel Vera, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Vamos a comenzar por Venezuela. Estuvo movida la jornada con las movilizaciones tanto del oficialismo como de la oposición. En cuanto a la oposición, la movilización tuvo lugar en la ciudad de Caracas, y en otros puntos del país, donde se movilizaron contra el fallo judicial que convalidó al controvertido triunfo de Nicolás Maduro en los comicios celebrados hace un mes. En paralelo, los chavistas se movilizaron también para celebrar la victoria proclamada por el Consejo Nacional Electoral. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, convocó a sus seguidores a las calles al cumplirse un mes de las elecciones en las que insiste su candidato Edmundo González Urrutia, quien obtuvo la mayoría de los votos. Y hoy también hubo una sesión extraordinaria de la OEA. El que fue muy duro, muy crítico, fue el representante uruguayo Washington Abdala. Quizás no queríamos reconocer tanta inmoralidad, tanta ausencia de ético, de conocimiento, dijera Aristóteles cuando hablaba del mal. Ahora está más claro que nunca. Matan, encarcelan, torturan, lastiman y lo hacen con su propia gente. La hunden en lo más hediondo de la historia. Y no tienen límites, esa es la novedad. Ahora el ensañamiento linda con lo perverso y lo perverso con lo siniestro. Acá está el dato, este es el dato. Una vez más, la dictadura rompe récords de oscuridad continental. Las cifras, es imposible dar cuenta de las cifras. A toda hora, ayer la mano derecha de María Corina, privado de libertad, don Edmundo González Urrutia sin desplazamientos físicos. Está todo roto en términos de lo que sería algo medianamente normal. Siguen pasando los días, aumenta la presión internacional. Lo que parece incambiada es la situación en Venezuela, porque Nicolás Maduro sigue nombrando a integrantes de su gabinete conforme pasan los días. Vamos a establecer contacto ahora con Claudio Fantini, periodista de esta casa, analista internacional, para hablar un poco de la situación en el país caribeño. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Deli, muy buenas noches, un gusto saludarte. Muchas gracias por recibirnos a esta hora. Bueno, ¿qué podemos decir al cumplirse un mes de estas elecciones? ¿Ha cambiado algo en Venezuela? No ha cambiado absolutamente nada y al mismo tiempo han cambiado muchas cosas. Y esto es lo relevante o el rasgo más revelador, ¿no? No ha cambiado absolutamente nada porque la verdad es que el régimen no da señales de agrietarse ni de ceder en sus posiciones. El régimen está aferrado al poder y actúa de modo tal que da la impresión de que no tiene la intención de negociar absolutamente nada. En ese sentido, no parece haber cambiado nada. Sin embargo, han ocurrido a lo largo de este mes una serie de acontecimientos que necesariamente lo cambian todo, aunque no tengan como efecto la caída del régimen, o por lo menos hasta ahora no ha tenido el efecto de la caída del régimen. Esos hechos fueron, en las primeras horas posteriores al escrutinio, la difusión por parte de María Corina Machado de más del 70% de las actas de esa elección, donde claramente queda a la vista que ha ganado el candidato opositor, el único candidato real de la oposición. Los otros 9 eran inventados por el régimen para dividir el voto. El único candidato real era González Urrutia y Maduro sacó menos de la mitad de los votos que obtuvo el verdadero candidato real. Eso se supo en las primeras horas porque María Corina Machado había organizado muy bien el minuto después del escrutinio. No esperaba
ella ingenuamente que Maduro saliera a reconocer la derrota o que las autoridades del Colegio Nacional Electoral dijeran la verdad sobre lo ocurrido en las urnas, preparada para eso, para lo que inexorablemente llegaría, que es el intento de fraude, el intento de destrucción de la voluntad popular expresada en las urnas, hizo esa difusión inmediata del 73% de las actas que junto con los resultados desglosados por mesa electoral era lo que tenía que mostrar el Consejo Nacional Electoral, que a las 2 de la mañana proclamó la victoria de Maduro sin mostrar absolutamente nada de lo que se debe mostrar para anunciar un resultado. Bueno, y a renglón seguido ocurrieron otras cosas a lo largo de este primer mes. Una de esas cosas fue que uno de los candidatos inventados por el régimen para dividir el voto opositor, hablo de Márquez, mostró el 25% de las actas que él lo que pudo obtener él, y ese 25% de las actas que muestra Márquez coincide totalmente con el 25% correspondiente a las actas que tenía María Corina Machado. Claro. Por lo tanto, lo que muestra ese colaborador arrepentido del régimen, porque era un candidato inventado por el régimen, pero se arrepiente aparentemente porque sale a mostrar la verdad del escrutinio. A renglón seguido, ya en estos días, se produce la deserción de un hombre clave del régimen, que es Juan Carlos Del Pino. Del Pino tenía el rango de rector principal del Colegio Nacional Electoral, o sea, es uno de los 5 magistrados que están en la capa superior de comando del CNE. Y él salió a mostrar más del 60% de las actas y explicó que el gobierno había hecho un escrutinio totalmente fallido, totalmente turbio, que no había probado para nada el triunfo de Maduro y que las actas que él mostraba y les envió a el titular de la OEA, al titular de la Comisión Europea, al titular de las Naciones Unidas, en esas actas se ve que son reales las que mostró María Corina Machado. Ese es otro hecho muy significativo, muy revelador. Por más que el régimen no lo reconozca, el régimen está sin poder convencer al mundo y por supuesto menos a su pueblo de que ha ganado una elección que ha perdido claramente. Muy bien, Claudio, te agradecemos por el momento. Quedan muchas preguntas para hacer, seguramente lo haremos en próximas intervenciones. Te agradecemos por el momento, te mandamos un abrazo, que pases muy bien, ¿eh? Abrazo, Deli. Buena semana. Que pase muy bien. Bueno, la visión de Claudio Fantini a un mes de cumplirse las polémicas elecciones en Venezuela. Gracias, Deli, por la información. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida.